Se conoce con el nombre de Revolución Francesa a lo que originó el movimiento político, social y económico y militar que surgió en Francia en 1789. De por sí trajo consecuencias como el derrumbe de lo que lleva siendo una monarquía de un carácter absolutista que hasta ese entonces había regido en todo lo que comprendía el territorio francés. Se originó también el establecimiento de un gobierno republicano y democrático que para la época era ya un avance, y la iniciación de una nueva época llamada como, entre comillas, la época contemporánea. Bueno, ya entrando al tema, la monarquía constitucional francesa constituye la primera etapa de la Revolución Francesa. Se situó entre la monarquía absoluta de Luis XVI, de por sí la primera república, entre el 4 de septiembre de 1791 hasta aproximadamente, según varios historiadores, el 21 de septiembre de 1792. Eh, el 3 de septiembre de 1791, como dato adicional, al jurar la constitución, el rey Luis XVI hace pasar a Francia de una monarquía de por sí absolutista a una monarquía de carácter más constitucional. Bueno, como análisis de lo que deja para la siguiente generación o futuro, deja una Francia ya con un sistema republicano y democrático establecido, cuyo cual si miramos en retrospectiva con la Francia de una monarquía absolutista se nota un gran avance. Y con respecto a los cambios que hubo en la Revolución Francesa entre 1789 y 1791, que fue la monarquía constitucional, se notan también cambios a nivel político, como las asambleas, también la propia constitución, tuvieron una serie de cambios durante este tiempo, pero sin contar en cuenta toda la Revolución Francesa que va de 1789 hasta 1799. Pues, bueno, entrando en el apartado de personajes relevantes, tenemos a Luis XVI, María Antonieta, George Jacques Stanton, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Napoleón, Joseph C. Jean-Paul Marat, Jacques René Herbert. Esos son los más relevantes en cuanto se refiere a como tal la Revolución Francesa, pero ya adentrándonos en el periodo de monarquía constitucional, tenemos como personajes más icónicos del periodo de la monarquía constitucional, tenemos al Club des Feuillants, que estaban en contra del derrocamiento del rey, que tenían tendencia monárquica, eran dirigidos por Barnabé. También los jacobinos, de tendencia republicana, eran constitucionalistas aunque desconfiaban del rey. También tenemos a Federico Guillermo II de Prusia. Su papel jugó en adherirse a la declaración de Pillnitz. También el conde de Provenza. Y por último, mencionados en esta lista, tenemos a los Giordinos dirigidos por Brissot. Las fechas más importantes de la monarquía constitucional transcurrieron entre 1789 a 1792. Ejemplo de ello, la constitución de 1791 y la formación de la Asamblea Nacional Legislativa. Y también se cabe recalcar el gobierno de Luis XVI y lo que de por sí desencadenó con la Asamblea Nacional. Bueno, como parte de lo positivo, fue la constitución, en gran parte la constitución de 1791 y la formación de la Asamblea Nacional Legislativa, aunque traería unos antecedentes bastante relevantes como la fuga de París a Lorena, cuyo cual transcurrió en la madrugada del 20 al 21 de junio de 1791, aunque ese intento de fuga fue frustrado.
aunque como parte de lo negativo sería los antecedentes que vinieron después de ello, ya que hubo un cierto conflicto que se originó con un desastre francés, ya que las fuerzas francesas vieron puestas en retirada de Bélgica, y entre la turbulencia por las revueltas y disturbios callejeros por la comida, el asignado cayó un 63% y se buscaron y encontraron culpables tanto al origen, en el origen austriaco de la reina, y que le hicieron sospechosa de conspirar para la derrota francesa. Aunque por sí, aunque de por sí los ejércitos de Austria y Prusia se dirigieron, los emigrados se dirigieron a Francia, la asamblea votó un decreto para reclutar una tropa de 2000 voluntarios aproximadamente, pero Luis XVI impuso su veto a la ley. Aunque muy después, en el 10 de agosto, eh, en las semanas posteriores al 10 de agosto se caracterizaron por el primer terror marcado por una de las deportaciones de curas refractarios y el arresto de varios aristócratas y las masacres de miles de prisioneros sospechosos realistas del 2 al 5 de septiembre aproximadamente, coincidiendo con las elecciones a la convención. En conclusión, pese a todos los cambios de la época de pasar de una monarquía de un carácter absolutista a un carácter más constitucional, pese a todos los cambios a nivel político, social, económico y militar que se dieron, en el posmodernismo se le da una mirada un poco diferente. Una mirada hacia el pasado de una sociedad en, en una plena transición de un sistema antiguo a un sistema, por así decirlo, más actualizado, y transcurriendo en el orden que van las cosas, ya que el humano siempre busca reinventarse a favor de sí mismo. Así que hoy en día en una sociedad posmodernista esa sería la única mirada que se le podría dar.